sea una palabra fresca, que nos anime, que nos conforte y que nos levante de manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo trata Dios con nuestras decepciones? ¿Cómo trata Dios con nuestras decepciones? ¿Alguien aquí se ha decepcionado alguna vez en la vida? ¿Qué le ha decepcionado? ¿O quién le ha decepcionado? Regularmente nos decepcionamos de personas. Ay, no, yo no esperaba eso de esa persona. ¿Sí o no? Usted esperaba algo diferente de esa persona y esa persona le falló en lo que usted esperaba. O de expectativas con respecto a algo en lo que usted puso todo el interés, todo el empeño, toda la ilusión, pero al final se quedó con las manos vacías y lo que obtuvo fue pérdidas. Génesis 15 es el capítulo para mí de las crisis de Abraham. Abraham es conocido por nosotros como el padre de la fe, ¿sí o no? Es un hombre de fe. Pero escuche, cuando llegas al Génesis 15, encuentras que el padre de la fe está en crisis de fe. Está pasando un tiempo de quiebre, un tiempo donde se está desmoronando porque ha estado esperando, y de alguna manera podríamos decir que Abraham tiene una decepción de lo que está esperando y no ve. ¿Qué es lo que le está pasando a Abraham? En Génesis 15:1, ¿puedo ponerlo allá? ¿Quién está el video ahí? Perdón. Génesis 15:1, no hay nadie. Vea, ayúdame el video. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas. Si usted tiene su Biblia, léalo allí. Dice: después de estas cosas. Si usted lo subraya, ¿cuáles son las cosas que le vienen pasando a Abraham? Esencialmente Abraham viene en una crisis, en un problema tras problema tras problema. Dice: después de estas cosas. Y esa palabrita enlaza lo que hay anterior al texto y lo que va a pasar durante el texto. ¿Qué es lo que le está pasando a Abraham? Abraham viene de golpe en golpe. Génesis 12, Dios lo llama, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham deja todo, su familia, su casa, su tierra, su parentela, todo, y se va cumpliendo un llamado. Y escuche, uno pensaría que Abraham, por ser obediente en oír la voz de Dios, le va a ir súper bien y las cosas le van a salir a pedir de boca. Pero escuche, pasa totalmente lo contrario. Abraham sale y lo primero que viene al salir es una hambruna, es decir, Abraham pasa hambre, crisis económica, crisis de alimentos. El segundo evento que le pasa a Abraham es que se ve también amenazado de muerte en Egipto, porque Faraón codicia a su esposa, la quiere tomar por mujer. Y Abraham dice que es su hermana, y Abraham pudo haber sido muerto allí, porque el faraón podía matarla y quedarse con su esposa por ser el faraón. Se ve amenazado de muerte. Pero luego viene una crisis familiar. Un sobrino no puede habitar en la misma tierra y se arma un conflicto de familia, y Abraham le tiene que decir a su sobrino: mira, si tú te vas para allá, yo me voy para allá, y si tú te vas para allá, yo me voy para acá, pero hasta aquí llegamos los dos, nos separamos, no podemos habitar juntos. Entonces la tercera crisis es crisis familiares. Y luego viene una guerra, porque le secuestran al sobrino Abraham, Lot. 5 reyes se juntan, lo llevan raptado y lo toman como rehén a él, y Abraham tiene que vivir una guerra contra otros reyes y gana esa guerra y rescata a un sobrino. Una crisis familiar, pero también se le añade una guerra y conflictos y peleas.
Han pasado varios años desde que Abraham recibe la promesa, y cuando llega al capítulo 15, la Biblia dice, después de estas cosas, ¿qué hay de Abraham? ¿Qué es lo que hay de Abraham después de que ha vivido golpe tras golpe? Y así nos pasa a nosotros. Uno está en la iglesia buscando a Dios, tratando de cambiar su vida, dejando algunas cosas por amor al Señor, y a veces lo que recibe es golpe tras golpe tras golpe, y a veces golpes de los que menos esperamos, golpes de la familia, golpes de la economía, golpes en la salud. Y usted dice, pastor, no he terminado una cuando ya viene la otra. No he terminado de solucionar esto cuando me está apareciendo otro problema. Y escuche, cuando esos golpes de la vida en nuestro caminar con Dios viene, empezamos a entrar como en una decepción y a hacer un balance. Y Abraham parece que está haciendo un balance de su carrera de fe. Y mire lo que dice en el capítulo 15, dice que después de estas cosas, Dios se presenta. Y lo primero que voy a decirles es, ¿qué hace Dios cuando estamos en la crisis o en la decepción de nuestra vida espiritual? Lo primero que Dios hace es visitarnos, intervenir en nuestras vidas. Dios no te dejará solo ni sola. ¿Cuántos dicen amén? Él viene a visitarte, Él viene a hablarte, y lo que usa Dios como su recurso más poderoso es su palabra. Y dice la Biblia que Dios se presenta a Abraham. Dios se dio cuenta, este está mal, está viviendo una crisis tremenda, está viviendo un momento donde ya no puede más y parece que va a sucumbir ante la situación, y Dios llega en el momento preciso a hacer lo que tiene que hacer. Y escuche, Dios nunca llega tarde. Él siempre llega cuando usted y yo más lo necesitamos. Tal vez estarán pensando, Dios me dejó solo. Escúcheme, Dios no le deja solo. Dios se presenta en la vida de Abraham a hablarle, y se le presenta con palabra y con visión, y con palabra específica, con palabra puntual a la necesidad de Abraham. Porque Dios nos habla conforme a nuestra necesidad. Dios sabe cuál es tu necesidad esta mañana. Dios sabe específicamente lo que tú necesitas, y escúcheme, su palabra es versátil para suplir cada necesidad de manera personal e individual. Ese es el poder de la palabra, que la palabra es general, pero la palabra también es personal e individual. Y esta mañana Dios sabe que esta palabra es muy personal para cada uno de los que están aquí. Él sabe lo que cada uno está viviendo, y seguramente muchos aquí esta mañana están en un punto de decepción donde el balance les es negativo. Dios viene para decirle a Abraham, no temas. ¿Y sabes por qué? Porque Abraham era temeroso. Ya veremos cuáles eran los temores de Abraham. Pero aparte, Dios le dice, yo soy tu escudo, porque Abraham tenía tal vez amenaza de muerte después de venir de una guerra, de derrotar 5 reyes. ¿Quién no va a tener miedo de una retaliación y de un golpe de esta gente que se viniera contra él? Pero también Dios le dice, y tu galardón será grande. Abraham, yo soy todo lo que necesitas y te voy a recompensar. Y uno podría decir, bueno, después de tremendo sermón, que Dios se aparezca y te dé estas 3 frases, tú te irías feliz a la casa. Pero escuche algo, a veces estamos tan en crisis
que no hay palabra que nos aliente. ¿Ha estado usted en esos tiempos donde está re mal y alguien le dice, hermano o hermana, pero confíe en Dios, créale a Dios? Y usted lo mira y dice, ya ese sermón me lo sé, ya ese me lo han dicho. Y a veces todas esas frases se vuelven hasta frases de cajón en nuestro vocabulario cristiano. Crea en Dios, créale a Dios, espera en Dios, siga orando, siga esperando, hermano. Y uno escucha la frase y llega el momento en que usted dice, ya estoy hasta aquí, siempre me dicen lo mismo y yo no veo nada. Pues Abraham es posible que estuviese en ese punto de la vida donde está diciendo, gracias Dios, he escuchado esas frases en repetidas ocasiones, pero uno pensaría que ¿qué versículo quisiera usted que siguiera ahí? Que Abraham dijera en el siguiente versículo, amén, aleluya, lo recibo. No. Mire lo que Abraham responde. Versículo 2. Versículo 2 dice, y respondió Abraham, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, esa expresión, ¿cómo lo quería, sí o no? Damaseno Eliezer. Versículo 5, dijo también Abraham, mira que no me has dado. Perdón, el versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será un heredero será mi heredero, un esclavo nació en mi casa. ¿A qué le suenan esos dos versículos? ¿A qué? Reproche, a queja. ¿Se ha quejado usted alguna vez? Vamos a tener que poner aquí en la iglesia un buzón donde diga quejas para Dios, y que usted venga cada domingo y diga, Señor, yo esperaba que esta semana pasara esto y pasó fue otra cosa. Yo esperaba, Señor, que tú me respondieras con esto y salió fue al revés. Eso golpea. Y usted puede estar hoy domingo aquí en la iglesia sintiendo eso, que ha esperado y que no ha visto. Y los balances a veces son negativos. ¿Sabe usted, hermanos, que los cristianos tenemos altas expectativas de la vida? Muy altas. Y por tener tan altas expectativas, a veces también sufrimos altas decepciones. La gente llega a etapas de la vida donde hace balances. Oí decir estos días que esos años cerrados, los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, son años de balances. Yo voy a cumplir 40, hermanos. No, ya los cumplí. Hace rato no hace tan rato. Pero escuche algo. Siempre que se llega a una etapa, se hace como unos balances, y la mayoría de las personas, cuando hacen esos balances, entran en crisis. Como que ninguno aquí, ¿verdad? ¿Seré yo solo, hermanos? Entonces este mensaje era para mí, hermanos, hasta luego. Pero es cierto, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, la mayoría de las personas hacen balances. Y regularmente, escúcheme esto, lo que le voy a decir, por más alto que usted haya llegado, siempre sentirá que algo le faltó. Y eso que le faltó
o que no logró le puede generar una crisis personal. ¿Me está escuchando? Porque usted esperaba que en cierta etapa de la vida usted hubiese alcanzado algunas cosas y llegó la etapa o llegó el año esperado y no pasó nada. Y cuando uno hace ese tipo de balances, puede entrar en una crisis, lo que llaman algunos, crisis existencial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Dígale al que está a su lado, mucho cuidado. Porque ese balance no es tan certero, y ya les voy a decir. Porque en el camino de la fe, ciertamente hay equivocaciones y fallas humanas. Pero escuche, por encima de sus fallas, de errores, Dios siempre cumple sus propósitos. Ahora sigamos. ¿Qué hace Dios con nuestras decepciones? Versículo 4. Póngalo allí, por favor. ¿Ya lo leímos? No, versículo 4. ¿Qué vino a hacer Dios después de que primero le da palabra, luego viene la queja y luego viene nuevamente el versículo 4, palabra otra vez? Diga conmigo, palabra. Somos el pueblo de la palabra. No, ese amén no me gustó. Lo voy a repetir. Somos el pueblo de la palabra. Algunos dirán, ilusos, corran y no, aténganse y no corran. Pues yo quiero decirle al que piense así, que no hay nada más poderoso para un hombre en la tierra que tener la palabra de Dios en su vida. Porque la palabra tiene un poder que usted no se imagina. La palabra tiene un poder transformador. La palabra es sublime en la vida de un hombre, cuando un hombre la puede creer, apropiarse y vivir por ella. Y dice que vino otra vez palabra del Señor. Y le dice el Señor, no. Diga al que está a su lado, no. ¿Cómo se lo hago entender? No te heredará. Y como ese le dijo ese, este le dijo este. Peyorativo la expresión un poco, ¿no? Sino un hijo tuyo será el que te herede. Dios es simple, es sencillo, es fácil, es básico, pero tan básico, tan simple que nosotros no lo logramos entender. Porque nosotros tenemos una mente muy compleja, tan compleja que no nos entra la sencillez de Dios. No nos cabe en la cabeza lo simple de Dios, lo básico de Dios. Porque nosotros queremos saber el cómo, cuándo, por qué, a qué horas, paso número 1, paso número 2. Y Dios no va a decir muchas cosas así. Dios solo dice, no es así. Y sabes algo, Abraham, lo que tú estás pensando son tus temores, son tus fantasmas, porque nuestros temores crean fantasmas. ¿Cuál era el fantasma de Abraham? Me va a heredar un esclavo. ¿Sí o no? Entonces le salía de noche el espíritu de esclavo así. Porque cuando uno tiene un temor, el temor lo atrapa y uno llega a ver que eso que cree es lo que se va a hacer realidad. Y uno llega a aceptar, escuche, su temor como una verdad. Y Dios le viene a decir a Abraham, tú estás hablando basado en tu temor, basado en tu miedo, pero Dios vuelve y le dice, no te heredará
un esclavo. Este hombre no te heredará, sino que el que te heredará es un hijo tuyo. Hay gente pesimista en la vida y hasta cristianos pesimistas, pero hay otros que son hasta fatalistas. ¿Y qué es el fatalismo? Es un grado superlativo del pesimismo. Es como cuando Jesús dijo: vamos a resucitar a Lázaro. ¿Se acuerdan? Y los discípulos dijeron: vamos nosotros también para que nos muramos con él. Fatalistas. Es un grado muy grande del temor, donde no ven respuestas de Dios, sino que ven fracaso, fracaso, fracaso. Y escuche algo: cuando uno está en esas crisis de fe, no logra oír palabra, sino que solo escucha la voz de sus temores y la voz de su decepción. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice lo mismo y repite lo mismo y se lo vuelve a decir y se lo sigue diciendo, a pesar de que usted puede estar creyendo que eso que cree, que eso que piensa, que eso que teme es lo que finalmente se va a cumplir en su vida. Pero Dios te está diciendo: no será así. Dios no cumple tus temores. ¿Qué tal que Dios hiciera realidad nuestros temores? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué tal que Dios se moviera con tu temor? ¿Dónde estarías tú? Pero te vas a dar cuenta que Dios nunca ha hecho realidad tus miedos. Dios siempre ha hecho realidad su palabra. Su palabra prevalece sobre tus miedos. Su palabra prevalece sobre tus temores, sobre tus fantasmas. Nada de lo que estás teniéndole miedo se cumplirá en tu vida. Dios cumplirá su palabra. Versículo 5, ¿qué hace Dios con nuestra decepción? Lo llevó fuera, y esto me encanta, y le dijo: mira ahora los cielos. ¿Qué lo puso a mirar Dios? En ese tiempo era todo muy campestre, ¿no? ¿Y cómo se vería un cielo despejado, lleno de estrellas? ¿Algunos han contado estrellas aquí? Levanten la mano. Muy poquitos, hermanos, les faltó eso en la niñez, tienen que repetirlo, ¿de acuerdo? Pero escuche algo: todos alguna vez hemos contado estrellas y es algo espectacular. Nunca se logra, porque de hecho parece que salen nuevas estrellas, ¿no? Y pasan fugaces. Y escuche algo: dice la Biblia que Abraham, Dios lo llevó fuera de la tienda y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas. Yo no entiendo esta dinámica de Dios. A un hombre en crisis, Dios le da una ilustración, pero voy a tratar de explicar lo que logro ver allí. ¿Qué hace Dios cuando nos encuentra decepcionados? Él nos quita el enfoque de la decepción y nos pone a soñar y a ver lo que Él quiere que veamos de Él. A veces estamos tan enfocados en el temor que Dios te dice: quita tu mirada del temor y empieza a mirar lo que yo puedo ver. Mira las estrellas y cuéntalas. Y es más, póngale a cada estrella una carita de uno de tus descendientes. Sueñe. No se quede dormido en el culto, sueñe. Amén. Sueñe con lo que Dios va a hacer en su vida. Y mire las estrellas, y si las puedes contar, podrás contar tu descendencia. Imposible. ¿Qué hace Dios con tu decepción? Dios te pone a soñar con lo que Él tiene para ti. ¿Cuántos creen que los sueños vienen de Dios?
Los sueños son formas en que Dios se comunica con nosotros. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí hay una opción. Versículo 6, por favor. Versículo 6. Y mire, este versículo cambia la historia En 5 versículos Dios convence a Abraham, porque en el 6 dice la Biblia: y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Será que con 5 versículos yo le cambio su manera de pensar? Ojalá. Hay gente que está tan mal que nada. Hay que darle con el micrófono también. Pero escuche algo. Aquí dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Le dijo: Dios, tú ganas, te creo. Pero este pasaje, Génesis 15, es altamente cristocéntrico. Y desde aquí se está viendo cómo la justicia de Dios obra por fe. Y cómo Abraham le cree a Dios y su fe se convierte en justicia, porque está poniendo su fe en el Dios de los cielos. Pero la historia va a tomar otro rumbo, porque Abraham es un hombre de esos que tiene una relación con Dios muy profunda, de esos que conoce a Dios y puede hablar con Dios como un amigo. Y dice el versículo 8 que Abraham le pide a Dios una señal de que lo que le está diciendo se cumplirá. ¿Alguien ha pedido señales a Dios alguna vez aquí? ¿Le has pedido a Dios una señal? A veces pedir señal no es pecado, cuando se está obrando en fe y en el entendimiento de quién es Dios. Pero Abraham le dijo a Dios: dame, versículo 7, ¿puedes ponerlo ahí? 7, 8. Dijo: Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar? Es decir, Señor, yo quiero que tú me muestres que lo que me estás diciendo va a ser una realidad. Y Dios dijo: voy contigo, Abraham. Voy a darte una señal extraordinaria de que lo que te he dicho hasta hoy no es una mentira, sino que es una realidad. Versículo 9 dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. ¿A quién hace? Estos son varios animales, pero todos estos representan a Cristo. Y todos tienen ¿cuántos? 3 años. Todos estos animales y este sacrificio nos está recordando al Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. ¿Me está escuchando? Y Dios hace algo, présteme atención, que esta es la parte más contundente del mensaje. Dios dice: Abraham, hasta hoy te he dado promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Digan amén. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Miles de promesas. Promesas para sus finanzas, para su familia, para su salud, para su economía, para todas las áreas. Hay promesas de Dios. Pero Dios dice: voy a elevar mi promesa a algo superior a una promesa. Porque a veces la palabra promesa está desgastada. Si yo le digo: hermanos, yo les prometo, ustedes por dentro dicen: esa frase la he escuchado en otra parte, ¿verdad? Y más este país que ha vivido de promesas y promesas que no se cumplen. Y Dios dijo: yo hasta hoy te he dado una promesa, pero voy a elevar mi promesa a algo superior. Te voy a dar no solo una promesa, ahora voy a ser un
pacto contigo. Diga conmigo, pacto. Y con sangre de por medio de que lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir en tu vida. ¿No les parece poderoso eso? A mí me parece extraordinario que el Dios que tenemos no solo nos promete, sino que se compromete con lo que dice. Y dice la Biblia que se partió los animales en dos, por la mitad. Entonces la parte de la arriba de la cabra allá y la otra parte para allá. Y puso los animales partidos uno enfrente del otro y hizo como un camino, y la sangre de esos animales se regó. Y le dijo, y esa era una forma de hacer pacto. Los que pactaban tenían que pasar por en medio de esos animales pisando la sangre, porque simbolizaba que si alguna de las dos partes incumplía lo que estaban pactando ahí, quedaban o tenían que pagar como pagaron esos animales, con la muerte y la sangre. Es decir, que Dios estaba pactando. ¿Y sabe qué representa eso? Que Dios pactó con usted. Por eso cuando yo escucho en la televisión, pacte con Dios, regularmente nosotros no podemos pactar con Dios. Dios pacta con nosotros. ¿Me cree o no? Nosotros hacemos votos, nosotros hacemos acuerdos, pero el pacto lo hace Dios. ¿Me está escuchando? Y hay un solo pacto, el pacto superior, el pacto más grande que hay en la Biblia, y que aquí solo hay una representación de él. Fue el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre por cada uno de nosotros. Dele ese aplauso al Señor, no lo detenga. Aleluya. ¿Por qué? Porque en esa sangre quedaron selladas todas las promesas que están en la Biblia. Por eso la Biblia dice que todas las promesas son en Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? En Cristo. Son en Él. Sí, y en Él. Amén. Es decir, que sus promesas pasaron a ser un pacto con nosotros de sangre por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿No les parece extraordinario? En este evento dice la Biblia, versículo 11, que descendían aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué habla esto? Que cuando vamos camino a una promesa, siempre habrá oposición, siempre habrá la obra del enemigo tratando de robar lo que nos pertenece. Y dice la Biblia que allí estaban las aves tratando de llevarse esto. Y en el versículo 13, versículo 12 dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Y qué recuerdan ustedes cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, y a las 3 de la tarde que Jesús estaba muriendo, dice la Biblia que todo se llenó de ¿qué? De tinieblas. Algunos dicen que esas tinieblas representan al diablo, pero escuché a otro hombre de Dios decir que esas tinieblas también representaban a Dios, porque Dios también se mueve en la oscuridad, y las tinieblas no lo opacan a Él. Y aunque usted pase por tinieblas, dice el Salmo 23, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa las tinieblas que te estén rodeando, no importa la oscuridad que te esté sobrecogiendo, lo importante es que Dios está presente en tu vida. Y si Él está presente, no hay tinieblas que te puedan destruir. Escuche algo.
Yo he visto a Dios darme todo lo que le he pedido. Nadie me creyó. Lo voy a repetir. Y se lo voy a decir porque es el ministerio de alabanza. Marquito, ¿dónde está? Yo he visto a Dios darme todo lo que le he pedido. Y a veces he fracasado en la búsqueda de algo que he buscado y que he anhelado. Y cuando he fracasado, he conocido a Dios en el fracaso de algo que he anhelado. Lo he conocido, porque hay gente que piensa que el fracaso es sinónimo de que Dios te dejó y que Dios ya no lo va a hacer. A veces se fracasa en la búsqueda de lo que queremos alcanzar o lograr. Pero luego, después del fracaso, Dios se presenta para hacer lo que tiene que hacer. Amén. ¿Qué estás anhelando? ¿Qué estás esperando ver en tu vida que hasta hoy no has visto? ¿Sabe cuál es la clave de la fe? La clave de la fe es la fidelidad. Dios espera que tú seas fiel en medio de la decepción. Tienes derecho a decepcionarte. A lo que no tienes derecho es abandonar tu carrera de la fe. Tienes derecho a sentir que no has logrado lo que sueñas, pero lo que no tienes derecho es a retroceder en lo que has decidido hacer para Dios. Dios quiere que aprendas a caminar por fe, a vivir por fe y a entender que la obra de Cristo en la cruz del Calvario selló todo lo que anhelas y esperas en esta tierra. ¿Qué anhelas? ¿Por qué no haces algo esta semana? Escribe tus anhelos, escribe tus sueños y sepa algo, que Dios los va a cumplir. Diga al que está a su lado: Dios te va a cumplir. ¿Lo crees? Que no te suene a una frase de cajón, que no te suene como a un sermón más que he escuchado de esos de fe que alientan, porque a veces nos volvemos profesionales de la palabra y tan profesionales que ya sabemos todo. No, estas palabras tan sencillas de Dios tenemos que recibirlas como la primera vez. Amén. Póngase de pie, por favor, y dígale: Padre, gracias. Si tienes... Padre, gracias por tu palabra. Levante sus manos al cielo, dígale: Padre, gracias, porque esta mañana me has hablado, porque esta mañana me has recordado lo que me dijiste la primera vez cuando me acerqué a ti, que cumpliría las peticiones de mi corazón, que alcanzaría los sueños, los anhelos que tú tienes para mí. Te adoro, Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el